Ya, buenas noches. Hoy día entonces continuamos con este módulo. La primera clase habíamos hablado de este acto registral denominado independización, que acarreaba varios supuestos, ¿no? Uno de ellos habíamos hecho referencia a por la subdivisión normada por la ley 29090, donde la municipalidad, mediante un trámite administrativo, consiente la subdivisión del predio y consecuentemente en registros que se hace, se independizan ambos sublotes. Otro supuesto habíamos visto en referencia a la constitución de regímenes bajo el amparo de la ley 27157, que va a ser el tema que hoy vamos a detallar, basado en lo que es la constitución de reglamento interno. Otro supuesto estaba referido en cuanto a predios rurales por las entidades formalizadoras, ¿no? Los gobiernos regionales que actualmente cumplen la función descentralizada del Ministerio de Agricultura y mediante una resolución pueden disponer en todo caso la subdivisión. También los entes formalizadores del Estado, dentro de ellos la SBN cuando está cumpliendo su función formalizadora, el COFOPRE cuando está actualmente ya en auxilio por los gobiernos regionales o por convenios con instituciones del Estado que necesitan el apoyo técnico para poder cumplir lo que es la subdivisión de los predios. Este acto de independización habíamos estado refiriendo que está basado en el principio de... ¿Se acuerdan cuál fue el principio? Bueno, el principio de legitimación es un principio que acoge aquellas inscripciones cuando ya están realizadas y se presumen exactos y válidos. Pero habíamos dicho de un principio especial, que era un principio de especialidad. ¿Recuerdan? Especialidad, ¿ya? Y este principio de especialidad incumbía a que en el ámbito de la publicidad registral se pueda recoger o organizar, en todo caso la publicidad se organiza en base, por ejemplo, al bien por intermedio de lo que se llama folio real, en base a la persona por lo que se llama folio personal, ¿no? En base a contratos o actos jurídicos denominado folio causal. En referencia al registro de propiedad inmueble y el registro vehicular, tenemos el folio real, registro de propiedad inmueble y registro de propiedad vehicular. En referencia al registro de personas jurídicas, al registro de personas naturales, tenemos el folio personal. Y folio causal en referencia al registro de garantías mobiliarias, por ejemplo. Entonces, es la organización basada en el principio de especialidad. Y la intención es que en el registro de propiedad inmueble hay tres elementos necesarios que hay que determinar. Primero, el sujeto. Segundo, el objeto. Y tercero, el derecho. El sujeto, el titular registral. El objeto, el inmueble en sí, que se ha determinado, ¿no? Y el derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho de propiedad u otros derechos reales. Y por excepción también derechos obligacionales, ¿por qué no? Por ejemplo, los arrendamientos, ¿no? Son derechos obligacionales que tienen acogida registral. Todo está basado en el registro de propiedad inmueble
en cuanto a los derechos en el artículo 2019 del Código Civil. En cuanto al objeto, se dice el inmueble, que quiere decir que por cada predio o por cada terreno debe haber una partida registral, una partida electrónica. Y eso es lo que se busca con este principio. Entonces seguimos recordando, incluso en nuestro primer módulo, cuando hablamos del derecho de propiedad, ¿no? Habíamos hablado del derecho de propiedad. Es un poder jurídico, o sea, la ley te otorga el poder, ¿no? Para poder usar, disponer, reivindicar, disfrutar sobre un bien. Y en base a ese poder jurídico tenía la particularidad en el caso de derecho de propiedad predial, que el derecho de propiedad predial se extiende hasta los límites verticales, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. En el caso de la extensión hacia el suelo, subsuelo, está limitado en cuanto al uso de los recursos naturales que corresponden al Estado. Y habíamos hablado que había una particularidad especial dentro del registro de propiedad inmueble que ya se llamaba propiedad horizontal, ¿de acuerdo? Y que nuestro Código Civil, cuando hable de propiedad horizontal, dice remítase a la ley de la materia, lo único que nos dice eso. Y en base a eso es que nosotros tenemos que, bueno, ahora vamos a conocer un poco cuál es la ley de la materia. Entonces, 958 del Código Civil, ¿no? Habla de propiedad horizontal. Y te dice remítase a la ley de la materia, ¿no? Eso es lo único que te dice el Código Civil. ¿Y cuál es la ley de la materia? Lo que vamos a indagar. Entonces, cuando vemos en un estudio doctrinario, siempre vamos a encontrar nosotros que en términos de todos los países se habla de propiedad horizontal y un poco de una propiedad predial especial, porque acá no nos encontramos en que mi derecho puede ir sobre y debajo del suelo, sino hay limitaciones que las partes convienen en extender o en todo caso restringir ese derecho de propiedad, ¿no? Y por convenio entre los propietarios de las diversas unidades inmobiliarias es que nosotros limitamos nuestro derecho de propiedad. Muy aparte de las limitaciones que ya otorga nuestra Constitución, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de la propiedad individual frente a derecho social, ¿no? Que estaba limitado. En todo caso, las limitaciones estaban a cargo de las municipalidades, las habilitaciones urbanas, los parámetros urbanísticos, los usos, etc. Y yo no podía construir, a pesar que yo tenía ese poder jurídico como yo quisiera, sino tenía que respetar esos parámetros. Tenía que respetar la zonificación, tenía que respetar el proceso de habilitación urbana. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una colectividad y en todo caso el aumento de densidad poblacional puede afectar el bien común de todos, que en el Código Civil se habla de interés social, ¿no? Y haciendo referencia a que puede ser que en una determinada área urbana haya tantos bienes inmuebles, tantas personas que se afecten los servicios comunes, y en base a ello es que existen estas restricciones. Originalmente, restricciones dadas por el Reglamento Nacional de Construcciones, modificado en 2006 por el Reglamento Nacional de Edificaciones, ordenanzas, ¿no? Y diversos tipos de normas legales que siempre restringen mi derecho en cuanto yo me encuentro supeditado a una propiedad especial sujeto al interés social, al derecho social o en todo caso al interés colectivo, comunal, como le pueden denominar las doctrinas en referencia a mi derecho de propiedad. Entonces, esta propiedad horizontal también es traído de España. Nosotros adjuntamos un poco esa denominación en el Código Civil. ¿Y cuándo lo traemos? En el Código Civil de 1936. En el artículo 885, básicamente hacía referencia a los edificios.
¿Y qué decía este artículo? Decía que cuando hay un edificio, en todo caso, los propietarios de los diversos niveles, ¿no? A, B, C, D, tenían en todo caso que distribuirse los derechos sobre, por ejemplo, la estructura de la edificación, las paredes medianeras, el techo, en cuanto a los gastos, en cuanto a la adjudicación, ¿no? Entonces todo iba en proporción a cada propietario de diverso nivel. Y esta normativa especial que encontramos en nuestros antecedentes del Código de 1936 suponía que había un propietario por cada nivel y solo en base a eso se manejaba. Sin embargo, no se contemplaba la referencia de las quintas. ¿Qué pasa con las quintas? No se contemplaba. No se contemplaba la referencia de los conjuntos habitacionales, por ejemplo. No había esa referencia, ¿no? Todo eso estaba supeditado. Lo único que hablaba era de edificios. El año 46, con la dación de la ley 10726, también se habla de edificios, básicamente. Pero acá ya trae un supuesto normativo diferente. Dice, en un nivel puede haber más de una sección. O sea, podía haber diversas secciones, ¿no? Donde había diversos propietarios por cada nivel, pero siempre también hablaba de edificios. Y básicamente este antecedente normativo o estos antecedentes normativos siempre recogieron la idea de edificios por la naturaleza de una propiedad horizontal. Sin embargo, en el año 1978 ya se amplía el alcance y bajo el decreto ley 22.112 ya tienen diversos supuestos. Se habla de edificios, se habla de conjuntos habitacionales, se habla de quintas y otros supuestos más que traen normativamente la referencia de esta propiedad horizontal, básicamente, ¿no? Entonces, lo que vemos es que esto se da en la época de un gobierno militar y por lo tanto la norma es específica, es decir, acá vamos a determinar el grado de participación en zonas comunes y está normado básicamente por el área construida. Entonces, si yo tenía diversos tipos de propiedades donde había secciones exclusivas y secciones comunes, cuando elaboraba mi reglamento interno solo podría basarme imperativamente en mi área construida. ¿Y qué pasaba si yo tenía un terreno que no tenía área construida? Me encontraba afectado. Simplemente tú eras parte de los integrantes de los propietarios del edificio, pero tu derecho sobre las zonas comunes está un poco limitado, no lo puedes adjuntar. Y en cuanto a las zonas de servicio, te decía básicamente debe ser igual o en todo caso ya se podría determinar otra forma. Pero en cuanto a la participación para los gastos de la zona de servicio, pero en cuanto a participación de zonas comunes, imperativo el área construida. Esto conllevó a que nuestra normativa actual regule supuestos diferentes y un poco más amplio en la determinación de zonas exclusivas. ¿No? Actualmente, como le digo, artículo 985 habla de propiedad horizontal y la ley especial es la ley 27157, su reglamento recogido en el TUO, Decreto Supremo 035/2006,
el reglamento de inscripción de registro de predios para determinar cómo a nivel registral se van a requerir los requisitos para estos actos que se inscriban, una interpretación dada por la SUNAR en base a las diversas interpretaciones que había en el ámbito registral del año 2008 y los precedentes de observancia obligatoria que los vamos a dar a conocer y que, dicho sea de paso, últimamente han habido dos precedentes, el 2016, que inciden básicamente en el tema que vamos a tratar hoy día. Entonces, ¿qué cosa es propiedad horizontal? Es una forma especial de propiedad predial, una forma especial, donde hay una parte de la propiedad que se llama propiedad exclusiva y hay otra parte de la propiedad denominada bienes comunes donde las personas ejercen un derecho como copropietarios. Los propietarios de las zonas exclusivas corresponde un derecho como copropietarios. Esta propiedad o este tipo de copropiedad, sin embargo, es diferente a la copropiedad que norma el Código Civil. En cuanto en el Código Civil, lo que siempre se busca es la partición y división. Sin embargo, acá es especial. Acá lo que se busca es que no exista división y partición mientras subsista el régimen de propiedad horizontal, ¿ya? Y trayendo a referencia otro tipo de doctrina, no básicamente la romana como nosotros tenemos. Entonces, cuando ustedes ven el Código Civil, siempre está empleado en que cualquier copropietario pueda pedir la división y partición en cualquier momento. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil entiende la realidad que cuando una persona está en ejercicio de la copropiedad, la seguridad jurídica dinámica, es decir, la contratación, la facultad de disposición, de administración, etcétera, siempre se ven restringidos a la aprobación de las juntas o el acuerdo de los copropietarios, ¿no? Si es acto de administración, mayoría simple. Si es acto de disposición, unanimidad. Sin embargo, acá vamos a ver otras miras especiales donde no necesariamente se dan esas reglas. Primero, se dice que en este caso la copropiedad se conserva y lo que se busca es al revés, conservar el derecho de copropiedad sobre las zonas comunes. Incluso en los acuerdos de disposición acá tenemos en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común no se necesita unanimidad, sino basta mayoría calificada. ¿Cuánto es la mayoría calificada? Se dice 2/3 de los propietarios de las secciones exclusivas, 66.66, ¿no? Y en todo caso para acto de administración más del 50%, o sea con el 51% ya se puede determinar cualquier referencia. Entonces hay ciertas características que los diferencian del sistema de copropiedad traídos en el Código Civil. Pero para el régimen de independización y copropiedad, que es el otro régimen normado, esta ley 27157, ahí sí se rige en la regla del Código Civil para acto de disposición y de administración en sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, mi derecho de propiedad, poder jurídico que ejerzo sobre el bien. Derecho de propiedad predial, ¿no? Está limitado en cuanto a los límites verticales y horizontales que corresponden al área de mi terreno. Propiedad horizontal es una propiedad especial de ese derecho de propiedad predial, ¿no? Donde supone que hay edificaciones y sobre esas edificaciones yo soy propietario de una parte de la edificación que le ejerzo en forma de propietario exclusivo. Y la otra parte de la edificación, que son las zonas comunes, yo ejerzo un derecho de copropiedad, con ciertas características especiales que lo diferencian de la copropiedad normada en el Código Civil. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ¿cuáles serían los requisitos necesarios para que exista un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común?
o propiedad horizontal. Primero, que exista una edificación o edificaciones con secciones inmobiliarias de dominio exclusivo. A ver, ¿cuáles serían los supuestos que ustedes suponen que se daría cuando existe estos regímenes? Un edificio, muy bien. Otro supuesto, quinta, exacto. Casas en copropiedad. Los centros comerciales, cuando ustedes van a los centros, a las galerías comerciales también, ¿no? Entonces, básicamente eso es que tiene que existir, ¿ya? Existen bienes y servicios de dominio común. Y las secciones exclusivas, lo que se busca es que pertenezcan a diversos propietarios o que tienen vocación de pertenencia a diversos propietarios. Muy importante es resaltar que en cuanto a una edificación es aprobada municipalmente por la ley 29090, por ejemplo, donde el Reglamento Nacional de Edificaciones o las ordenanzas municipales suponen que exista, por ejemplo, estacionamientos de visita, que por naturaleza tienen que ser comunes. Entonces, si yo tengo una característica aprobada bajo esta normativa, donde la exigencia del bien común es que exista estacionamiento de visita y que tengan la característica de ser comunes, por acuerdo interno en el reglamento, yo no podría cambiar esta naturaleza y adjudicar eso a las secciones exclusivas, por ejemplo. Son límites que uno tiene también al momento de contratación privada. Por más que haya libertad del acto jurídico de las personas, pero como es un derecho privado, un interés privado, siempre está supeditado al interés general, social, ¿no? En base al derecho social de la propiedad que ahora se maneja. Entonces hay que respetar ciertas referencias. En cuanto a la necesidad de que exista zonas comunes en estas construcciones, ahora que está el boom inmobiliario, ¿no? Donde el constructor quiere sacar mayor provecho o mayor ventaja económica sobre la edificación, pero se encuentra con la pared de que las ordenanzas municipales le exigen estacionamiento, le exigen áreas de recreo, le exigen áreas libres para que haya ingreso de luz natural, aire natural, ¿no? Entonces todo eso también está supeditado a lo que es el bien común. Actualmente lo que sucede en nuestra realidad es que hay una afectación a lo que es el derecho urbanístico. En el caso de Perú no está muy desarrollado el derecho urbanístico, ¿no? Y más aún la normativa de la ley 29090, su reglamento, el decreto supremo 08/2013 vivienda, un poco lo que incentivan o lo que propician con sus modificatorias es la inversión de los privados en la construcción, ¿no? Y el derecho urbanístico, ¿qué pasó? Entonces vivimos nosotros en un predio muy pequeño para una familia. Las áreas de recreo son unas cuantas plantas en el primer piso, ¿no? Se comparte las zonas de estacionamiento tan reducidas que es toda una maniobra para poder cuadrar en los mismos. Las paredes no guardan la privacidad necesaria para una familia pueda desempeñarse libremente en su ejercicio, en la crianza. Los niños al final es tan reducido el espacio que niños pequeños tienen que salir y las áreas comunes son tan reducidas que al final salen a las calles, ¿no? Entonces todo eso es una afectación al interés social, el derecho urbanístico que no está normado adecuadamente y propicia al final pues que los niños se estén criando básicamente en la calle, ¿no? Si no es en su cuarto pues con el celular, pero bueno, en la calle, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Debería ser un poco más
respetado ese derecho. Poco a poco estaremos evolucionando en lo que es el derecho urbanístico. El año pasado ha habido incluso congresos internacionales en México que se ha dado, donde Perú ha participado también con representantes en referencia a este derecho urbanístico, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Entonces, tipo de unidades, como ustedes bien lo dijeron, básicamente los edificios. ¿Qué son edificios? Es cuando hay diversos niveles de una edificación, los cuales pertenecen a diferentes propietarios, ¿no? Las quintas, sujetas cuando hay una zona de acceso común con diversas secciones inmobiliarias. Casas en copropiedad, tenemos por ejemplo estas casas donde están cercadas por un área delimitada, pero entre casa y casa lo que existen son jardines, existen por ejemplo piscinas, cancha de golf, ¿no? Cancha de fulbito, etcétera, y todo eso es copropiedad y las casas sí son exclusivas. Centros y galerías comerciales ya está un poco supeditado en cuanto al centro, por ejemplo, el Emporio Gamarra, ¿no? Donde hay galerías comerciales, etc. Y otras unidades inmobiliarias, la norma es abierta en el sentido que siempre debe existir secciones comunes y secciones exclusivas, básicamente. Nuestra ley 27157 contempla dos regímenes y le cambia el nombre a la propiedad horizontal por el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Y propiedad común, ¿no? Y el régimen de independización y copropiedad. Este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común es obligatorio cuando nos encontramos en este supuesto de edificios de departamentos. ¿Ya? Entonces, si la pregunta en el examen viene, ¿se puede aplicar el régimen de independización y copropiedad a un edificio? ¿Qué van a responder? No se puede. ¿Y por qué, básicamente? Lo que pasa es que al haber diversos niveles con diversos propietarios, el terreno sobre el que se asientan todas estas edificaciones tiene que ser común. ¿Ya? ¿Qué pasa si el edificio se destruye? La edificación se destruye. Fenece el régimen. Se destruye el régimen porque ya no hay el bien por la cual ese régimen regía. ¿Y qué pasó con los propietarios de los diversos niveles? Como esto es común, hemos dicho que acá hay una particularidad. ¿Qué derecho ejercen los propietarios sobre los bienes comunes? El derecho de copropiedad. Entonces, ¿qué va a pasar si se destruye el edificio? ¿Cómo van a quedar los propietarios? Como copropietarios de la edificación. ¿Y en base a qué porcentaje? A su porcentaje de derecho de participación en zonas comunes. Y bajo ese supuesto se va a regir, ¿ya? En ese sentido, este régimen es obligatorio. El régimen. Lo demás, incluido las construcciones en edificios, sí se pueden aplicar a lo que es el régimen de independización y copropiedad. Dígame. Pero es posible que el terreno sobre el que se ha edificado, digamos, se han edificado los departamentos, le pertenezca a una inmobiliaria o a un tercero que no sea necesariamente propietario de un departamento. Lo que es posible es constituir un derecho de superficie donde la edificación sea de propiedad diferente al propietario del terreno, y esa sería una particularidad especial nomás que se podría dar en este régimen. Pero en la medida que desaparece ese derecho de superficie, todo retrotrae al propietario del terreno y por consiguiente él va a ser propietario de todo, ¿no? O viceversa si se adjudica el terreno al superficiario.
Esa es la única salvedad. Después, necesariamente tiene que ser el terreno bien común, necesariamente. No cabe otra referencia. ¿Ya? Y actualmente, digamos, se usa el derecho de superficie para construir estos edificios de departamentos que están apareciendo. Claro, el derecho de superficie está normado en el Código Civil y el 2019 norma que toda limitación o restricción al derecho es inscribible. Lo que se ha organizado es el sistema de publicidad en el folio real. ¿Qué pasaba antes? Antes habíamos dicho, por cada casa o predio o terreno, hemos dicho que existe una partida electrónica, ¿no? Pero acá tenemos dos derechos diferentes, un derecho del terreno y un derecho de la edificación. Comúnmente antes en la partida electrónica, en el rubro B, que ya les he explicado que es donde están las características de la edificación, ahí se ponía la referencia del derecho de superficie y se describía el bien en sí. En la actualidad, ¿qué se hace? Acá simplemente se hace un asiento de correlación, donde se dice, por si acaso, acá hay un derecho de superficie que está independizado en la partida número B, supongamos, y esta que sea la partida número, esta que sea A y esta que sea B. Y se apertura una partida especial B, donde se inscribe el derecho de superficie. ¿Para qué? Para un poco aclarar la figura, qué es el derecho de superficie, a cuánto está limitado, qué derechos ejerce el superficiario, y acá simplemente conlleva al derecho del terreno que va a quedar, ¿ya? En la actualidad, en base al folio real, se hace esta particularidad. Entonces, si tenemos una edificación sujeta al derecho de superficie, en la partida especial de derecho de superficie va a constar la edificación. Y acá lo único que va a constar es el propietario del terreno, etc. ¿Ya? Con su asiento de correlación. Eso es lo que va a pasar. En el yoki se da esas figuras. ¿Y por qué creen que se busca esta figura del derecho de superficie? Por la rentabilidad de costos. Exacto. Sí, pues el propietario del terreno va a pagar su impuesto en referencia al terreno, nomás, ¿no? Y en referencia a la edificación lo pagará el superficiario en todo caso, en el caso del costo de los impuestos, ¿no? Y también el propietario del terreno tampoco adjudica, y con ello él se reserva un derecho para que cuando se vence ese derecho de superficie, pues retrotrae todo lo edificado a su patrimonio, ¿no? Se incrementa su patrimonio, salvo las cláusulas que pueda haber de adjudicación y que convencionalmente uno puede determinarlo. Trae como referencia que yo pueda hipotecar también, pueda transferir, pueda vender la parte de la edificación, pero todo está supeditado al término del derecho de superficie. Una vez que se extinga el derecho, ¿no? Esas transferencias, esas cargas, se extinguen también porque estaban supeditados en base a la referencia de un derecho provisorio, ¿no? Que tenía un término nomás. Y todo retrotrae a la ficha original. Antes que se independice, lo que se hace también, si el terreno está afectado, toda la hipoteca, como ustedes saben, va a la integridad del predio, ¿no? Y si se independiza la edificación, también se trasladan esas hipotecas a ese predio que se podría dar. Yo como derecho de superficiario tengo derecho a la edificación y con ello puedo determinar. ¿Se puede establecer regímenes? Sí, puedo establecer regímenes, supeditados también a eso, ¿no? Actualmente tenemos también la venta de bienes futuros, ¿no? Que se están dando supeditados en base a los proyectos inmobiliarios. Entonces, a la venta, ¿no? De predios en planos, ¿no? Supeditados a que después se llegue
a formalizar cuando ya esté la edificación culminada, pedir la conformidad municipal y también inscribir el reglamento interno en forma definitiva. Entonces, ¿y en qué momento se transfiere la propiedad del terreno a los dueños de los departamentos? Porque me imagino, por ejemplo, en ese caso de la venta de bien futuro, en un inicio del terreno en propiedad del inmobiliario, pero después que se termina de construir el edificio habrá una transferencia de propiedad del terreno. En base a un derecho obligación, o sea, el derecho de propiedad se transfiere en base a cláusulas obligacionales, ¿no? Yo como propietario del terreno te prometo transferir cuando exista el departamento tal el bien a favor tuyo, entonces tú ya eres propietario de ese bien futuro, y en todo caso la ley lo ha permitido en el caso de Perú, ¿no? Eso conlleva que en verdad la otra persona ya sea propietario, pero está supeditado a que el bien exista, porque si el bien al final no existe, también simplemente no habrías adquirido nada. La particularidad que se da un poco es en la hipoteca, ¿no? Se podría hipotecar bienes que no existen, bienes futuros. Entonces, en esta normativa de la directiva 340, que se da el 2008, entonces ahí se hace una referencia en base a la posibilidad de hipotecar en cuanto esos bienes tienen participación sólida en el terreno en sí por un derecho de copropiedad. Y en todo caso se correlaciona ese derecho. ¿Qué se hace registralmente? Registralmente se anota preventivamente la edificación con el término que se le puede dar en cuanto a una anotación preventiva que caduque en el tiempo, ¿no? Sobre esa anotación preventiva se puede realizar una anotación preventiva del reglamento interno, también supeditado a que al final se llega a concretar, y sobre eso se inscriben las transferencias o se anotan las transferencias. Si al final no se inscribe la fábrica definitiva, todo caduca. Y ese derecho, por más que se haya inscrito como está anotado preventivamente, también va a caducar en el tiempo. Si al final sí se llega a inscribir la declaratoria de fábrica, entonces todo se convierte en definitivo. Registralmente así se ha tratado, cosa que está bien, ¿no? Porque te da mayor seguridad a la persona que va a adquirir. Ahora, en cuanto a... También no es extraño que los convenios que se den con los bancos sobre bienes futuros simplemente queden obligacionales para las partes. Y una vez que ya se inscribe la fábrica y el reglamento definitivo, ingresan esas escrituras públicas de bienes futuros. Si es factible correlacionarlo con el reglamento interno inscrito y ubicar el departamento que me transfirieron, no hay problema, se inscriben simplemente las compras-ventas. No se piden adecuar esas escrituras públicas, es decir, ahora es la partida número tal, el departamento tal. No, si es factible determinarlo, no hay ningún problema, se inscriben las compras-ventas. Y si hay referencias, porque a veces por exigencias municipales se dice que el área es muy pequeña, hay que poner más área en cuanto a los estacionamientos, en cuanto a los pasadizos, etcétera. Y hay ciertas discrepancias en metrajes entre la anotación, entre la escritura pública de bien futuro con la partida definitiva. Ahí se aplican las tolerancias catastrales y en todo caso también se llegan a inscribir en cuanto sea determinado. La idea es que siga el movimiento dinámico de la transferencia de propiedad, ¿no? Esa es la idea. Y registros está básicamente para eso, brindar seguridad jurídica en la parte dinámica para que la gente pueda contratar. Aunque ahora con disposiciones de restricciones convencionales del derecho de propiedad, por ejemplo, la inmovilización temporal de partida, hay una particularidad y específica donde registros publicita al revés. En vez de publicitar que yo soy el propietario para que todo el mundo pueda contratar conmigo y pueda vender, ¿no? Lo que publicita es que por si acaso yo no voy a vender mi predio. Entonces es una publicidad negativa, ¿no? Simplemente
decir a todo el mundo que yo no estoy vendiendo mi predio, un poco para salvaguardar pues las mafias que han habido de gente que suplanta personas, ¿no? Identidades de las personas, documentación falsa. Entonces advierte registros y al registrador, por ejemplo en estos casos de inmovilización de partida, obliga al registrador a tener que oficiar al notario, determinar que la partida es auténtica, a pesar que existen ya estos mecanismos del módulo de notariado y otros más, que son interesantes los cambios que han habido a nivel registral. Esta ley 3313, el decreto legislativo 1232, ¿no? Y directivas internas de registros públicos, el bloqueo temporal de partidas, el bloqueo por inmovilización de partidas, las anotaciones preventivas, ¿no? Cuando ha habido suplantación, los mecanismos de alerta registral que ahora nos pueden llegar, todos esos mecanismos contribuyen un poco a limitar estas mafias, ¿no? De falsificadores, de gente que está haciendo uso y abuso de aquel derecho ganado formalmente, pero que en verdad no tienen ningún derecho porque han actuado con mala fe, ¿no? Y el Estado nunca puede amparar la mala fe de las personas, ¿no? Y ya me estoy desviando del tema, vamos a seguir con... Entonces, en el contenido del reglamento interno, como todo acto jurídico, un acto jurídico que es manifestación de voluntad, ¿no? Entonces, todo acto jurídico tiene que ver con requisitos específicos de legalidad. Entonces, hay que diferenciar que un acto o negocio jurídico tiene que ser lícito y no tiene que ser ilícito, porque si fuera ilícito no se constituye el acto jurídico. Y cuando hay normas que protegen el derecho de propiedad social, ¿no? En miras al interés colectivo, interés general, interés social en sí, que son superiores a mi derecho privado, entonces yo normativamente creo un reglamento interno procurando ir contra esas normas que me dicen tienes que tener tal área libre, tanto porcentaje, tienes que tener estacionamientos, tienes que tener otras miras del derecho urbanístico, y yo contractualmente dispongo otra cosa para vulnerar eso, yo estoy cometiendo un acto ilícito y por lo tanto los efectos jurídicos no pueden ser protegidos. El registrador ahí tiene que contemplar la legalidad, ¿no? Tiene que ver primero si como requisito previo me dice la norma que existe una fábrica inscrita, ver si hay restricciones administrativas de zonificación en referencia a la fábrica. Y de ahí examinar el acto o negocio jurídico que el propietario está realizando. ¿Para qué? Para ver que no se esté vulnerando ese derecho, ¿no? De zonificación, ese derecho de uso, ese derecho de conservar áreas libres, zonas comunes, etcétera, en beneficio de todos nosotros, de la colectividad. Entonces, no solo es ver que calce correctamente la fábrica con el reglamento interno, sino ver que con el reglamento interno no se le esté cambiando el uso que se le asignó al momento de dar o aprobar administrativamente la declaratoria de fábrica, ¿no? Muchas veces te aprueban, por ejemplo, que acá en el primer piso va un departamento A y que tienen estacionamientos comunes, pero en el reglamento interno te dicen estos estacionamientos forman parte de la unidad inmobiliaria del segundo piso, ¿no? Y constituye una unidad funcional. Con eso ya se está vulnerando, por ejemplo, el urbanismo, el derecho colectivo, incluso las disposiciones reglamentarias. Y peor, el departamento en el reglamento interno dice está constituido la sección 1 por un local comercial, entonces también ahí no se adecúa, no existe la adecuación en base a la fábrica, ¿no? Entonces todo eso hay que determinarlo en base a la legalidad, pues. Y dígame. Cuando existen estas cláusulas, en todo caso contrarias a estas disposiciones, ¿simplemente se consideran como no puestas o
o en todo caso se observa todo el reglamento? No, por ser normas imperativas tiene que ser observado por el registrador público. Puede hacer que el registrador, cuando no se advierte claramente de la declaratoria de fábrica aprobada municipalmente restricciones, entonces él sí llega a inscribir el reglamento interno cuando no se advierta, ¿no? Pero la referencia es que si se advierte de la declaratoria de fábrica estas restricciones se tiene que respetar en el reglamento interno, porque yo privadamente no puedo cambiar ese derecho pues común, ¿no? O esa restricción a mi propiedad común. Entonces el uso es necesario acá tenerlo bien considerado, ¿no? Si lo voy a dedicar a vivienda, comercio, industria, oficina u otros bienes comunes. Los derechos y obligaciones de los propietarios y las limitaciones sobre el uso y destino de bienes comunes sobre el uso de las secciones de propiedad exclusiva. Entonces, son referencias que en verdad registralmente quizá sea un poco pesado para el propietario, más que todo para aquellos constructores, ¿no? Que ya han invertido en el bien, han pasado todas las reglas, pero son normas de orden público que hay que respetarlas, pues. Si no, estaríamos amparando bajo la figura de registros actos ilícitos que no se deberían amparar. En cuanto a los porcentajes de participación que correspondan a cada propietario de los bienes comunes. Por ejemplo, habíamos dicho que por la ley 22.112, ¿no?, dado en el gobierno militar, el porcentaje de participación estaba en referencia al área ocupada. En la actualidad, con la ley 27.157, sin embargo, sujeta a los propietarios de ellos poder determinar cuál es, ¿no? Ellos tienen que determinar en base a un concepto que sea objetivo, que se pueda verificar sobre esta participación. Por ejemplo, puede ser área techada, puede ser por área ocupada, puede ser por la ubicación del predio y se puede dar una serie de características especiales o simplemente decir que todos tienen el mismo derecho de propiedad en forma igual, ¿no? Entonces, en base a eso ya se puede determinar cuál va a ser la referencia. Dígame. Hace un buen tiempo había salido un caso de que, bueno, un grupo de personas compraron, digamos así, ¿no?, departamentos y en las cuales los bienes comunes, en este caso, digamos, parques, que la constructora inmobiliaria les ofrecía, estacionamientos, parques, no estaba dentro, digamos, del de la propiedad, sino estaba al costado del otro predio. En este caso, y la constructora con el tiempo vende las propiedades, pero después vende la otra propiedad, ¿no? ¿Cómo asegurar en este caso, digamos, para que no suceda eso? O sea, ¿qué es lo que tiene que pensar en eso? También he visto otros casos donde retiros municipales son vendidos como si fueran áreas internas, como si fueran patios internos, pero son retiros en verdad que la municipalidad exige para que la edificación no obstaculice las vías. Pero lo que hacen es construyen una pared y con eso internamente dicen, esta es la parte de tu jardín o esta es la parte de tu patio, y eso no, eso es vía pública, eso no es parte tuya. Lo que hay que hacer básicamente es el estudio de títulos en ese caso, sí. Ahora la fe pública registral, por ejemplo, ampara a aquella persona que adquiere un bien basado en lo que registros publicita, ¿no? Con el decreto legislativo, con la ley 3313 se dice que ahora la buena fe es siempre y cuando no conste algo diferente en los asientos registrales y en los títulos archivados.
Por consiguiente, cuando yo hago un estudio de títulos, no solo puedo basarme en la partida registral, sino hay que ver los títulos archivados para que ahí no consta, por ejemplo, estas restricciones, ¿no? De que esos son retiros, que estos no son parte de la edificación. Lo que sí supedita, por ejemplo, estas normas de Reglamento Nacional de Construcciones es que las edificaciones deben tener un mínimo de estacionamientos. ¿Y qué pasa cuando no cumplen eso? Muchas veces o bien pagan a la municipalidad, ¿no?, en base a que van a usar sus estacionamientos comunes de las calles, o bien pueden adquirir de otro inmueble, la Junta de Propietarios puede adquirir de otro inmueble, ¿no?, parte de la edificación para ir a construir sus estacionamientos. Entonces ahí hay una particularidad un poco que legitima este principio de especialidad, ¿no? Porque mi edificación está acá en esta ficha y sin embargo los estacionamientos están en otra ficha que son parte de la edificación. Construyen y le piden un mínimo de terreno, por decirlo, 1000 metros. Y como no llegan a todo, compran hasta el vecino. Entonces al que está comprando le ofrecen, no, mire, esto lo vas a tener y toda la cosa. Son dos partidas diferentes. Dos partidas diferentes, dos predios diferentes. Yo supeditaría al estudio de títulos y que en el contrato específicamente se haga referencia de la venta de ambos bienes, pues, ¿no? Para que no entre en esto de que después se desconozca ese acuerdo que se convino. Y hablando de eso, de poder comprar parte de otros edificios, esta directiva 09 que sale el 2008, que hice referencia acá como resolución 340 del 2008, habla de una particularidad especial, donde dice que la Junta de Propietarios en estos casos, cuando por ejemplo le falte terrenos para sus zonas comunes, etcétera, pueda comprar bienes de otras personas, y lo hace la Junta de Propietarios como si fuera una persona jurídica. Pero la Junta de Propietarios, la característica especial en Perú es que no tiene personería jurídica. Entonces, a nivel interpretativo, por el derecho comparado, esta directiva dice que en todo caso es una persona jurídica general, ¿no?, y limitativa, especial, que busca conservar y mantener las zonas comunes, y bajo ese amparo ellos sí podrían adquirir bienes, ¿no?, para incluirlos dentro de las áreas comunes de la edificación, ¿no? Es una particularidad especial. Incluso que el dominio se inscriba, se dice, a nombre de la Junta de Propietarios, ¿no?, y no necesariamente a nombre de alguien, a pesar que no tiene personería jurídica. Bueno, sí, seguro para comprar va a tener que independizar esa parte que va a comprar del otro edificio y que le va a servir como parte de las zonas comunes de su edificación, de su terreno, ¿no? Pero en vez de comprar, por ejemplo, y poner el nombre de los propietarios, lo que van a poner es a nombre de la Junta de Propietarios del edificio A, se está adquiriendo esta unidad inmobiliaria que va a ser parte de los estacionamientos que constituyen la edificación, supongamos, ¿no? Y a pesar que no es una persona jurídica constituida, ¿no? Que las personas jurídicas de derecho privado nacen con la inscripción. Sin embargo, acá no se inscribe en el registro de personas jurídicas la Junta de Propietarios, sino se inscribe en el registro de propiedad inmueble. Por lo tanto, se dice que no tienen personalidad jurídica. Y son características especiales del reglamento interno, que a pesar de no haber normativa legal, por una normativa reglamentaria o directiva, se ha interpretado que sí es factible esas inscripciones, ¿no? Y un poco trayendo el derecho comparado de otros países, donde la Junta de Propietarios sí, pero en esos otros países la Junta de Propietarios sí se inscribe en el registro de personas jurídicas. Bueno, pero en todo caso, lo que facilita es el tráfico, pues que la gente pueda comprar, vender, adquirir, ¿no? Bien interesante. ¿Como copropietario? No, porque... bueno, lo que tienen es el derecho de copropiedad, porque es parte de las zonas comunes de la edificación. Pero nada más ahí, ¿no? No tienen el derecho de copropiedad en referencia a la normativa del Código Civil, sino a esta ley 27157 con sus particularidades especiales. Entonces, habíamos dicho que los criterios para determinar
los porcentajes de participación, ¿no? Los criterios ahora son amplios. Ya no es necesariamente por área construida, ¿no? O área techada, sino ahora puede ser diferentes tipos de criterios. Y en cuanto a los gastos comunes, acá incluso los criterios no tienen que ser determinados, sino determinables, incluso variables, ¿eh? Por ejemplo, por el número de personas que habitan en una edificación, ¿no? Por la ubicación de la edificación, por el uso que hagan de los servicios comunes, uno podría determinar un porcentaje. Lo general es que sea igual el mismo criterio, pero si este se aparta de un criterio diferente a la determinación de la participación en zonas comunes, es correcto y sí se puede dar en los reglamentos internos. Uno de los puntos que también ha conllevado estas modificaciones de la ley del notariado y el ámbito registral se da en la dación del decreto legislativo 1232, donde, por ejemplo, en cuanto a la presentación cautiva, ¿qué pasa? Cuando hay escrituras públicas de todo ámbito, se dice que el presentante tiene que ser el notario y su dependiente, salvo excepciones donde las partes deciden que sea otra persona quien presente los documentos de registros, y en esa circunstancia lo que tiene que hacer el notario es al tercero que lo va a presentar hacer referencia nombre y DNI en el módulo de notariado, ¿no? Del notariado. Entonces, ¿qué hace el registrador público? El registrador público, cuando ingresa una escritura pública, se va al módulo de notariado y ahí va a ver que se autorizó a tal persona, identificado con DNI, entonces va a determinar que es auténtico, ¿no? Y también para evitar la suplantación de personas, y en este caso la falsificación de documentos. Pero también innova que en cuanto a la presentación de copias certificadas, igual que en las escrituras públicas, también entra la presentación cautiva. Entonces, cuando ahora tenemos, por ejemplo, las sesiones ordinarias o extraordinarias dadas por la Junta, estas asambleas van en el libro de actas, ¿no?, de la Junta de Propietarios. Y ese libro de actas lo que se le saca son copias certificadas. Entonces, antes simplemente yo estaba en el proceso de regularización y presentaba las copias certificadas al registro. Ahora me van a exigir que sea bajo el amparo de esta presentación cautiva, que sea a nivel registral. En las asambleas hay que tener cuidado. Si ustedes van a empezar a llevar estos casos de saneamiento de reglamentos internos, ¿no?, que la asamblea se den en la misma fecha, la misma hora, el mismo lugar de la convocatoria. Basta que fallen en uno de esos casos, ¿no?, por más que el jurado, no, bueno, esas son cosas particulares de las elecciones, pero en todo caso, por más que te digan ahí hay un defecto, ya saben que esa asamblea va a caer en nulidad. Entonces, es posible que tachen el título si no se lleva conforme la hora, la fecha, el lugar y los puntos tratados en la agenda, ¿no? Entonces, si se aprueba otra cosa, no es lo correcto. Y la norma también
hace referencia, como le digo, a los pactos lícitos, que son los que se inscriben, y no aquellos que van contra normas de orden público, ¿no? Ordenanzas, Reglamento Nacional de Construcciones, que actualmente es Reglamento Nacional de Edificaciones u otras referencias. La reserva de aires también es una característica especial que trae nuestro reglamento interno. Entonces, ¿qué básicamente son los aires, no? Si yo me encuentro, por ejemplo, en una edificación de 2 pisos, primer, segundo piso, y acá hay una azotea, yo puedo realizar 3 independizaciones acá, ¿no? Esto en la partida 1, esto en la número 2 y esto en la número 3. Básicamente, estos son los aires que uno se reserva. Pero si en su caso el propietario constructor, supongamos, ¿no?, elabora el reglamento interno y dice que hay 3 unidades exclusivas, 3 unidades inmobiliarias, él puede también hacer lo que se llama reserva de aires. ¿Y qué se hace? Solo se independiza las unidades exclusivas 1, las unidades exclusivas 2. Y esto se reserva. Reserva de aires. Y esto va a originar que en la partida matriz, simplemente haga esa referencia, ¿no?, que hay una reserva de aires. Y en las partidas independizadas solo se independizan las unidades 1 y las unidades 2. Entonces, sobre esto básicamente es lo que hace referencia las disposiciones reglamentarias. ¿Han tenido algún problema con reserva de aires? La verdad es que es un acto bien complejo. A nivel registral también hay varios criterios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que si se puede independizar, supongamos una edificación tipo quinta, donde acá se ha construido 2 pisos, acá 2 pisos y acá todavía sigue como terreno, ¿no? En estos 2 pisos se quiere constituir 2 unidades, 1 y 2. Y acá como terreno también se quiere constituir 2 unidades, 1 y 2. Y se dice, la 1 va a ser el terreno y la 2 la proyección vertical que hay sobre ese terreno. En este caso la jurisprudencia registral a veces ha incidido que no es factible, ¿no?, en la medida que ellos lo consideran también como que serían aires de aires, lo cual no se puede independizar. Es decir, supongamos en el caso de la azotea, donde yo independizo el número 3 y hago una reserva de aires de la proyección del 4º piso. Esto sería aires de aires. Entonces, esto es lo que no se puede hacer, ¿no? Tú no puedes decir gaseosamente yo me voy a reservar 3, 4 niveles que en un futuro voy a edificar. Entonces ahí sería un poco de legitimar, ¿no? Mi derecho de propiedad para arriba y para abajo está en cuanto yo llegue a aprovechar esa edificación, hasta donde alcance mi derecho que estoy ejerciendo, ¿no? Yo no soy propietario infinito hasta el espacio, ¿no? Yo no puedo decir que por acá no pasen los aviones porque esa es mi propiedad. No, no se puede hacer eso, ¿no? Hasta donde yo edifique. Más allá, simplemente no me pertenece porque todavía no he hecho uso del mismo, ¿no? ¿La limitación cuál sería esa? Incluso la limitación estaría supeditada en cuanto a lo que yo pueda edificar por los parámetros urbanísticos, ¿no? Y si yo edifiqué faltando los parámetros, ya hemos visto, seguro ustedes lo habrán visto en el módulo pasado, que se hace una carga técnica, ¿no?, donde te dice no se han cumplido los parámetros en referencia a que se edificó más de los pisos o de los niveles permitidos, ¿no? También se hace esa supedición.
La reserva de aires, por ejemplo, antes se ponía, o la costumbre que se tenía era publicitarlo en el reglamento interno, en el asiento de reglamento interno. Entonces ustedes cuando vean inscripciones antiguas van a ver que dentro del reglamento interno se dice hay una reserva de aires, y con eso ya saben que el derecho es diferente. Acto previo para el reglamento interno, que exista la declaratoria de fábrica. ¿Hay excepciones donde no se exige que exista declaratoria de fábrica? Sí hay excepciones. ¿Cuáles son, por ejemplo? Las quintas. Entonces, cuando uno tiene un terreno donde municipalmente uno ha pedido la subdivisión y tiene la característica de ser una quinta, es decir, un pasaje común, ¿no?, con diversas unidades inmobiliarias internas, en esos casos yo puedo constituir reglamento interno para inscribir la resolución de subdivisión municipal y no necesito inscribir la declaratoria de fábrica. Es una de las características. Tiene que estar subdividido, independizado. Tiene que estar subdividido a nivel municipal, y lo que se hace registralmente se independiza simplemente. Y no se exige la declaratoria de fábrica. ¿Qué se inscribe en la partida matriz? Habíamos hablado, ¿se acuerdan? Matriz es el antecedente registral, ¿no?, donde originalmente constaba la partida. Y las independizadas son las partidas que derivan ya estas unidades inmobiliarias exclusivas. Estas son exclusivas, ¿no? Entonces, ¿qué queda en la matriz? En la matriz queda, por ejemplo, el reglamento interno. Acá se inscribe el reglamento interno. Y acá podemos ver nosotros el régimen que rige el reglamento interno. La reserva de aires, cuando no tiene independización. Reserva de aires sin independización. La junta de propietarios, como le dije, en el registro de propiedad inmueble es que se inscribe la junta de propietarios, ¿ya? Por eso esta junta de propietarios no tiene personería jurídica, porque no se inscribe en el registro de personas jurídicas, ya que ahí es constitutivo cuando son privados, ¿no? Cuando se constituye una persona jurídica de derecho público, por ejemplo, por ley, basta que en la norma legal salga y sea constituido, ¿no? Cuando es de derecho privado tiene que inscribirse en el registro de personas jurídicas constitutivo. En este caso no se inscribe el registro de personas jurídicas, sino el de propiedad inmueble. Una particularidad especial. El presidente de la junta de propietarios. La elección del presidente para determinar si él puede seguir el mandato y hasta cuándo va a poder seguir el mandato, ¿no? Lo que he visto en trámites documentarios que llegan a veces en asociaciones, en mercados, por ejemplo, donde hay una junta directiva de la asociación y hay una junta de propietarios de la edificación. Y entre ellos hay pugnas, hay peleas, ¿no? Porque uno cree que el otro le está restando el derecho de elección que ha tenido en base a la representación de la Junta. Pero son dos ámbitos diferentes. Lo que busca la Junta de Propietarios es conservar la edificación, las zonas comunes, ¿no? Que todo los servicios comunes sean pagados. Y lo que busca la Junta Directiva es que la asociación logre sus fines no lucrativos en sí. Entonces son dos ámbitos diferentes, pero en la realidad hay muchos choques, más que todo cuando son mercados, galerías, y llevan pues al registrador unas hojas de trámite que uno le dicen que te van a denunciar penal, civilmente, todo, pero bueno, parte de la labor del registrador es estar supeditado pues a ciertas denuncias, pero si no hay razón, pues no hay motivos para que acogerlo al mismo, ¿no? Y bueno, ya acá es donde se producen las independizaciones que estamos viendo en este tipo de particularidad de regímenes. Todo, Dígame. puede ser parte de
junta de propietarios, ¿también viene a ser el terreno también? ¿O no? El terreno depende, pues si te encuentras en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿ya? Vamos a dar una diferencia, por ejemplo. Habíamos hablado dos regímenes, ¿no? El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Y el régimen de independización y copropiedad. Y copropiedad. Estos ustedes lo encuentran en el decreto supremo, en la ley también, por si acaso, la 27157, y en el decreto supremo 035, 2006 vivienda. 125, 129 de este reglamento. La característica especial en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, habíamos dicho que el terreno es común, ¿no? Sin embargo, acá el terreno es propio. ¿Y por qué creen que el terreno es propio en uno y es común en otro? La característica de este tipo de propiedad exclusiva y propiedad común está basado en que pueden haber edificaciones verticales, ¿no? Donde están encima del mismo terreno. Esa es la gran referencia de que el terreno acá se considere común. Pero también se podría aplicar, por ejemplo, en quintas, donde también sucede lo mismo, pero las quintas, las unidades exclusivas internas tengan dos niveles y cada nivel se independice a propietarios diferentes. En ese supuesto también se aplica. Ahora, en este régimen, por ejemplo, el terreno es propio, por ejemplo, para actos de disposición basta mayoría calificada. O sea, 2/3 partes, 66.66, ¿no? Mayoría calificada, de 2 a más. Acá, para actos de disposición, es unanimidad. Acá, por ejemplo, es obligatorio este régimen en edificios. Y acá es facultativo, ¿no? Porque también puede comprender quintas, ¿no? Complejos habitacionales, etc. Casas en copropiedad, etc. Entonces, sean diversos supuestos que sean estos regímenes. También cabe que haya pluralidad de reglamentos internos. Por ejemplo, hay los conjuntos habitacionales donde hay edificios, ¿no? Bloques de edificios, y cada uno puede tener su reglamento interno propio. Pero
a la vez todos en sí están supeditados a un reglamento interno general. Entonces cabe esa posibilidad. Cada bloque o sector puede contar su reglamento interno propio y también puede haber con otro. Ahora incluso puede ser que el régimen acá sea independización y copropiedad, y acá propiedad exclusiva y propiedad común en cada uno de ellos. O sea, no necesariamente es bajo un mismo régimen que se podría dar. Ahora, dentro de los actos inscribibles, acá tenemos la adecuación del reglamento interno. ¿Y qué es adecuación? Cuando habíamos hablado que en el código de 1936 no había, por ejemplo, contemplado el régimen para quinta, supongamos, ¿no? O en todo caso, bajo el amparo del decreto ley 22.112, contemplaba un régimen de propiedad horizontal. Y ahora tenemos libertad de criterios para variar, por ejemplo, esa determinación, pues nosotros nos podemos adecuar al nuevo régimen, ¿no? Es adaptarse a la ley vigente, ¿no? Eso implica la modificación, ¿ya? Adaptarse a la ley vigente. Doctor, le digo eso porque Dígame. la vez pasada estaba haciendo un saneamiento de un departamento de segundo piso, en el cual todas las cargas ya prácticamente de ese departamento estaban levantadas y o sea, tenía sus cargas, sus anotaciones y su respectivo levantamiento, en la cual lo llevé a un notario que era una notaría blanda y observó que la ficha matriz, me hicieron sacar una ficha matriz, no sé cómo se decía, y tenía ahí una carga en la cual uno de los abogados dijeron que se tenía que dar, y es más, esa anotación era una carga en la cual ya había prescrito, ya simplemente estaba ahí que ya estaba archivado, ya más. Y por esa carga hasta ahora que se demora, ¿no? Yo creo que un abogado al lado, pero mi pregunta es esa, o sea, la ficha matriz afecta a cada departamento, ¿no? Es decir, esa es mi pregunta. Claro, una carga es una restricción a tu derecho de propiedad, más que todo, ¿no? Diferente a una hipoteca que busca, o un gravamen que busca que si no cumples una obligación pueda rematarse el bien, o en todo caso cobrarse con el bien lo adeudado. Entonces, si se ha dado en la época de que estaba inmatriculado el predio y al momento de declarar la edificación, supongamos, se establecieron cargas, estas cargas deben ser trasladadas cuando se independicen. Las cargas y los gravámenes son trasladados a las partidas independizadas. Los gravámenes como hipotecas, sí o sí, o embargos, van a ir a todas las partidas independizadas. Pero las cargas, en base a la edificación, tienen una particularidad, es que van solo a las unidades inmobiliarias que se encuentran afectas a esa carga. Entonces, si por ejemplo hay una carga que se ha edificado no cumpliendo, supongamos, el parámetro de la edificación por haber construido 4 niveles, entonces la carga ahí estaría en base al 4º nivel edificado, y que si se independiza, se debería independizar solo en ese 4º nivel, ¿no? Y los primer, segundo y tercer nivel que sí están correctamente o cumpliendo los parámetros no deberían independizarse con carga. Pero mientras el verificador no haga referencia de eso, el registrador va a entender que en base a la independización todo se va a inscribir. Y ahí viene que el verificador, al ver que ha habido un error ahí, él puede decir: acá se ha trasladado indebidamente estas cargas, y levántese por tales motivos con su informe de verificación. Y como son aspectos técnicos, en base al incumplimiento de los parámetros, el registrador, que es abogado, simplemente tiene que acatar lo que él hace referencia en ese sentido.
Ahora, en referencia a la caducidad de las cargas, si caducan o no caducan, hay que tener cuidado en que si la normativa urbanística ha cambiado, o sea, los parámetros ya ahora permiten edificar más de 4 o 5 pisos, simplemente podría levantarse esas cargas técnicas en base al nuevo informe y con los nuevos parámetros donde dice que ahora sí se permite. O sea, ya no es una edificación ilícita, sino ya está adecuado ya las normas y los parámetros vigentes, ¿no? Lo que se ha determinado bajo el amparo de la ley 26639, que es la caducidad, no está supeditado a esas cargas técnicas por incumplimiento de zonificaciones o normas urbanísticas, sino embargos, por ejemplo. En esos sentidos sí, que ahora ha sido restringido desde el 2005, ¿no?, para disposiciones de embargos que se habían dado en el ámbito del Código de Procedimientos Civiles, no en el actual Código Procesal Civil. Entonces hay que tener cuidado ahí al referir si en verdad caducaron o no caducaron, porque depende del tipo de carga que se haya impuesto, es que sí caducan y otras que no, que se necesitan de todas maneras una voluntad para poder determinar eso, ¿no? En ese sentido hay que examinar ese caso específico, ¿no? Dígame. Propietarios que otorgan, digamos, el reglamento interno que firman, tienen que ser propietarios inscritos. Tienen que ser titulares registrales, sí, necesariamente, porque el artículo 32 del Reglamento General de los Registros Públicos dice el registrador, tú tienes que ver que haya adecuación del título con los antecedentes registrales. En base a ello, si por ejemplo en la Junta te dice que Juan Pérez es propietario del departamento 1, pero tú ves que él ya no es propietario, entonces, o que todavía no ha inscrito su derecho de propiedad, lo va a observar e incluso ni siquiera se va a considerar su porcentaje de participación para la determinación de que si hay mayoría calificada o mayoría simple para esos actos. Digamos, si un edificio tiene 64 unidades, los 64 tienen que firmar el depende lo que van a aprobar. Si son actos de disposición, ¿ya?, lo que vas a sumar no es por unidad inmobiliaria, sino es por porcentaje de participación conforme el criterio adoptado. Puede ser que el propietario de un departamento, supongamos, tenga el 66% de porcentaje de participación, y los otros, por más que sean 10, 20, solo tienen el otro, ¿no?, 44%. Entonces no, en ese caso bastaría solo que él dé el acuerdo y con eso simplemente todos están supeditados al acuerdo de la Junta de Propietarios. O sea, me refería a la inscripción del reglamento interno, o sea, para escribirlo por primera vez, el reglamento interno. Tienen que ser todos los propietarios del edificio. Cuando es para constituir el reglamento interno, sí, ahí tiene que ser todos los propietarios. Pero puede ser que sea un acto no de constitución, sino de regularización del reglamento interno. En ese acto de regularización del reglamento interno, por ejemplo, tenemos el artículo 6 de la ley 27157, donde dice, yo como propietario único me interesa a mí sanear mi derecho de propiedad. Entonces, ¿qué hago? Mando cartas notariales a todos los propietarios. Voy a regularizar el reglamento interno, porque cuando hicimos nuestra norma, supongamos, no existía ley aplicable o al final nunca se vendieron los departamentos y nunca hubo reglamento interno. Pero de hecho ya existe uno, porque cada uno respeta las escaleras, los pasajes comunes, etcétera, ¿no? Entonces él manda cartas notariales a todos. Se llega el acuerdo, supongamos que solo asiste él constituye, ahí se necesita simplemente mayoría simple, o sea, basta los que asistan. Incluso si asisten 3, basta que 2 estén de acuerdo y uno, a pesar que no esté de acuerdo, y ahí sí supedita que conforme los que participan sean por porcentajes iguales. ¿Y se aprueba el reglamento interno que es válido incluso para los que no asisten? Se aprueba el reglamento interno. En primera convocatoria quizá te van a exigir más del 50%, en segunda convocatoria los que asistan.
la mayoría de los que asistan, y bueno, en segunda convocatoria podría darse. Eso se publicita en el peruano. Vas al notario, el notario da fe de todo eso y con eso él tramita el proceso de regularización que está normado en la ley 27333, donde el notario ve el acta simple de la Junta, ve las publicaciones, ve las citaciones y él da fe de todo eso, ¿no? Y supongamos mi interés era regularizar porque yo quiero realizar la prescripción adquisitiva de dominio solo de mi departamento. Entonces todo eso va a conllevar a que se inscriba el reglamento interno y solo se independice mi departamento a mi nombre. Y los otros, ya cuando se incorporen o se regularicen, ya se van independizando posteriormente. Entonces, son posibilidades que trae la normativa. Entonces, por eso es que hay que definir adecuación. Adecuación es cuando sí existía un reglamento interno escrito y se va a adecuar a la nueva ley, ¿no? Estaba supeditado bajo las otras normativas, ¿no? Y ahora se va a adecuar a la 27157. Entonces, por eso, modificación es cuando vas a cambiar porcentaje de participación, vas a subdividir, va a haber alteración en cuanto a las áreas comunes. Por ejemplo, yo quiero desafectar la azotea, que es común, porque quiero que me la adjudique la Junta de Propietarios. Entonces ahí tiene que modificarse el reglamento interno. Ya no hablo de adecuación, sino de modificación del reglamento interno, ¿no? Y regularización, lo que te acabo de explicar, ¿no? Entonces no ha habido nunca reglamento interno y voy a regularizar un reglamento interno que de hecho ya existe, ¿eh? Entonces son diversos tipos de inscripciones que hay en referencia al reglamento interno y que se pueden dar en la normativa actual. Ahora, ¿cabe la extinción del reglamento interno? Sí, cabe la extinción del reglamento interno, ¿no? Bajo supuestos de demolición o destrucción de la edificación. Como le digo, si hay diferentes propietarios en un edificio, cada uno será copropietario del terreno en referencia a su porcentaje de participación que tuvo sobre las zonas comunes. O por acuerdo unánime de acumulación en la matriz. Pero para que se dé este acuerdo de acumulación, tiene que darse la consideración de que tiene que ser el mismo propietario de todas las zonas exclusivas que se van, de las secciones exclusivas que se van a acumular. Bajo esa condición, que sea el mismo propietario. Si no, no se podría dar por acuerdo. Dígame. Digamos que una persona manda cartas notariales a todos los vecinos, digamos, para regularizar un tema, pero resulta que la mayoría de los poseedores de las unidades inmobiliarias no son titulares registrales, sino solamente son poseedores o son, no sé, por X motivos, son precarios inclusive, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? O sea, el notario estaría obligado de todas maneras a sacar esa asamblea de regularización del reglamento interno, lo que pasa es que en ese supuesto solo se va a considerar aquellos propietarios que sean titulares registrales para el cómputo de los acuerdos, solo a ellos nomás, los otros no, simplemente, por más que sean propietarios, ¿no? Pero hasta que regularicen. Las fichas registrales de los inmuebles sí, para determinar que en verdad sean los titulares registrales, ¿no? Sí, para eso, ¿no? La constitución de la Junta actualmente se da al momento de realizarse la inscripción del régimen, o sea, es simultánea al otorgarse el reglamento interno. En cuanto a la designación del presidente, hay, por ejemplo, cuando un presidente de la Junta de Propietarios va a fenecer en su cargo, él tiene que convocar a quien lo va a suceder. Cuando no convoca, lo puede hacer 2/3 partes, que digo, se dice 25% de las personas que constituyen el reglamento interno. Y actualmente ya vamos a ver jurisprudencia que hace referencia de otra facultad también de poder convocar.
La convocatoria tiene que respetarse los 5 días naturales de anticipación para que la gente se entere de qué se va a tratar esta junta de propietarios, ¿no? Salvo el reglamento determine que para convocar se debe hacer publicaciones en los diarios, basta una declaración jurada de la persona que convocó, sin adjuntar pues los correos electrónicos, el contenido de las cartas, con los cargos de recepción, etcétera, para ver que se haya convocado a todos. Por una declaración jurada del presidente que convocó, ¿no? Pero si supedita el reglamento interno a que hayan publicaciones en el diario o en diarios, entonces ahí sí hay que adjuntar los diarios en su caso, para determinar que hubo la convocatoria. Esto está normado en el artículo 87 del reglamento de inscripción de registro de predios, como le digo, el 25% para designar al primer presidente en el caso no haya presidente electo todavía, ¿no? Pero sí haya reglamento interno inscrito. Lo que pasa es que muchas veces el reglamento interno lo inscribe el constructor, después lo vende, ¿no? Y cuando uno compra al final, vamos a hacer una junta, pero ¿quién convoca? No se sabe, ¿no? Entonces, en este caso, ya la normativa registral ha ido un poco más y dice, bueno, pues que con el 25% ha considerado razonable que ellos puedan convocar y elegir a su primer presidente, porque es necesario la elección del presidente para después hacer adecuaciones, modificaciones al reglamento interno, ¿no? La acreditación, ya saben, simplemente con declaración jurada por el presidente. La elección se da previa a la adecuación. Tiene que darse previa a la adecuación, tiene que darse necesariamente, porque si no, no sería una junta válidamente convocada, y ahí viene el peligro. Ahora también ha habido el problema cuando el presidente dejó de ser presidente, ¿quién convoca, no? Porque el reglamento interno solo habla cuando no hay primer presidente, el 25%, nuestro reglamento de inscripciones. Pero ya vamos a ver que el Tribunal Registral le ha puesto solución este año en la posibilidad de poder convocar el último presidente todavía en forma análoga, como tiene el registro de personas jurídicas, puede convocar elecciones. Han cambiado de criterio, definitivamente, ¿no? Los acuerdos de mayoría calificada, como estamos hablando de una copropiedad especial, acá, ¿no? Son para actos de disposición. Y la mayoría calificada, dice el Decreto Supremo 035, te habla de dos tercios de participaciones. Esos 2/3 de participaciones es el número mínimo que puede contar un reglamento para mayoría calificada. De ahí uno puede poner a más, ¿no? Incluso poner que mayoría calificada sea por unanimidad. Eso ya depende de la Junta de Propietarios si le quiere dar más rigor a sus acuerdos, porque son actos de disposición. Lo que no puede hacer es para menos. Entonces muchos dicen menos de 2/3, entonces ahí viene la problemática por parte de los acuerdos. Cuando haya acto de disposición y alguno de los propietarios de las secciones exclusivas no concurran, hay que notificarlos vía carta notarial y esperar 20 días para que ellos puedan ejercer su derecho de oposición, ¿no? En el caso, supongamos, no hayan sido notificados, o en todo caso los acuerdos fueron diferentes a las convocatorias, ellos podrían en todo caso impugnar esos acuerdos vía judicial. En registros se va a acreditar con la carta notarial o con una declaración jurada nomás del presidente diciendo que sí se cursó la carta notarial. Las actas también tienen que tener ustedes cuidado en redactarlas, no se redactan de cualquier forma, ya que el Decreto Supremo 035 te dice que tiene que tener, por ejemplo, quién va a participar como presidente, quién va a ser el secretario de la asamblea, ¿no? Muchas veces estas asambleas caen por esa formalidad
los puntos de la agenda, los acuerdos adoptados, la firma del presidente y secretario, los miembros de la directiva y todos los que participaron en la junta, ¿no? Hay mucha gente que dice, hubo 20 participantes, 15 se retiraron y solo suscribieron 5, por ejemplo. Entonces, ahí queda la duda que en verdad si hubieron los 20 que dicen, ¿no? Ahí tendrían al menos decir, bueno, se retiraron, pero que firmen que se están retirando y que hagan constancia de eso voluntariamente en la Junta. Como todo representante, el presidente tiene facultades generales y especiales en cuanto le sean convenidas, ¿no? Pero para actos de disposición y gravamen tiene que ser poder específico y por escritura pública habla, ¿no? Y acá hay una referencia en cuanto a las facultades que puede tener el presidente solo por copias certificadas. Acá tenemos el presidente de la Junta de Propietarios, que tiene que ser necesariamente un integrante de la Junta de Propietarios, o sea, tiene que ser propietario de la edificación, ¿no? Muchas veces la Junta de Propietarios son asesorados por abogados y a veces nombran al abogado que los asesora presidente, ¿no? Y caen los títulos en ese sentido, ¿sí? Otras veces se nombra como presidente, por ejemplo, que uno de los integrantes de la junta directiva sea una persona jurídica y se hace participar a una persona natural en representación de la persona jurídica y se le nombra a esa persona natural como presidente. Tampoco podría ser, ¿no? Tendría que ser la persona jurídica y en todo caso dentro de la persona jurídica ellos designar pues quién va a ejercer la representación en la junta como presidente. Y acá son algunos acuerdos plenarios que todavía no son precedentes de observancia obligatoria, por si acaso. Por ejemplo, la acreditación de la convocatoria de la Junta de Propietarios mediante declaración jurada, pero esto, como ya ha sido incorporado en el artículo 87 del Reglamento de Inscripciones, ya ahora sí es vinculante, ¿no? ¿Qué debe tener? Dato de identificación, domicilio, firma certificada notarialmente. ¿Es similar a la constancia de convocatoria que dice la persona jurídica? Similar, es lo mismo, porque análogamente se está incluyendo. Aunque, por ejemplo, estos acuerdos se dieron plenarios y no como precedentes porque el criterio interpretativo de segunda instancia primero fue que no se puede aplicar por analogía porque no son personas jurídicas la Junta de Propietarios. Ahora ya han variado de criterio, ¿no? Ahora dice que sí se puede aplicar. Bueno, es el derecho pues que es interpretativo. Incluso, exacto, las constancias de quórum, ¿no? El 331 del año 2012, que incluso conllevó a que se dé la directiva 03-2012 porque muchas veces cuando ya se había inscrito los representantes de las personas jurídicas, se decía que había falsedad ideológica porque muchos de ahí no habían participado, ¿no? Entonces esta directiva permite la anotación preventiva luego de estas inscripciones de anotaciones dadas por documentos extraprotocolares notariales, un poco ampliando las facultades que ya se había dado en la directiva 01 del año 2012, cuando se hablaba de inscripciones mediante instrumentos protocolares de los notarios. Entonces cualquier persona que veía una inscripción dada por una escritura pública o por un instrumento protocolar, se iba al registro, al jefe le dirigía una carta por trámite documentario y decía, esa escritura es falsa. El jefe hacía sus averiguaciones, determinaba que era falsa y decía al registrador, inscribe la anotación preventiva que esa inscripción es falsa, es con documentos falsos. Se dio también en el caso de estas convocatorias de asociaciones, ¿no? Que antes le decían personas jurídicas
no societarias que le hablaban, ¿no? Que ya después se cambió, que no existen no societarios, son personas jurídicas nomás. Entonces también por documentos protocolares con la directiva 03 el año 2012 se extendió a esos supuestos, donde se había inscrito por declaración del presidente, pero diciendo que habían participado todos, pero al final ellos, unos se habían muerto, los otros estaban de viaje, o sea, había toda una serie de irregularidades. Actualmente, bajo el amparo de la ley 3313, por ejemplo, tenemos la oposición en el trámite de inscripción. Entonces, si un notario público se entera por ahí que se ingresa un instrumento que lleva su nombre, pero todavía no se ha inscrito, él se opone y se tache ese título. O cualquier persona, ¿no?, que haga la denuncia ante el notario, comunica al registrador que por si acaso ha hecho la denuncia ante el notario que ese instrumento es falso. Te opones y el trámite queda trunco cuando está en trámite el título. Y si se ha inscrito, incluso existe la cancelación administrativa ahora de asientos registrales. Entonces el notario, cuando ve que se ha inscrito, diciendo que él extendió el instrumento, él comunica al registrador, en este caso, el registrador al jefe, para que saque su resolución cancelando ese asiento. Entonces se amplían pues los niveles contra el fraude inmobiliario, ¿no? Acá ya tenemos precedente de observancia obligatoria, ¿no? Y justo era la pregunta que habías hecho referencia. ¿Y qué pasa? A ver, ¿cómo es esto? Acá será. Bueno, ¿y qué pasa cuando creo que ya lo malogré más? ¿Puedes pasar la voz al señor, por favor, a ver si puede ayudar con este? Carlos, disculpa, un favor para volver a la... Allá, gracias. Gracias. ¿No? ¿Y qué pasa cuando hay propietarios no inscritos? En este caso ya el tribunal ha determinado, para determinar el quórum deberá considerarse únicamente a los propietarios con derecho inscrito, ¿no? Y esto en atención a que debe haber adecuación del título con la partida registral y sus antecedentes. La exigibilidad de la adecuación, ¿no? Si por ahí alguien quiere modificar una fábrica que implícitamente esté modificando el reglamento interno inscrito, por ejemplo, hay muchas personas que compran el último nivel, el cuarto piso, y construyen ellos un nivel más y dicen, voy a inscribir la fábrica en mi segunda planta de mi departamento. Oye, pero en el reglamento interno tú eres propietario solo del cuarto piso. Y él dice, pero si los demás no tienen acceso, yo soy el único que tengo acceso, eso es mío. No, porque si yo te inscribo ahí la fábrica, implícitamente estaría diciendo que la azotea ahora es tuyo. En ese caso lo que tienes que hacer es adecuar tu reglamento interno a la ley y en todo caso ahí determinar si es tuyo o no es tuyo. Incluso ahí conlleva la desafectación y modificación del reglamento interno, ¿no? Este ya salió en enero del 2016 y habla cuando había la discrepancia entre la memoria descriptiva y los planos, ¿no? Entonces los registradores acá, por más que había jurisprudencia reiterada, decían que los planos privan sobre el reglamento interno, un poco poniendo una analogía de un precedente que hay sobre una disposición del reglamento de inscripciones que hay sobre la declaratoria de fábrica, donde dicen, si tienes los planos priman sobre la memoria descriptiva, porque la memoria descriptiva es la transcripción de los planos en forma literal. Entonces tú haz caso a los planos. Pero en el reglamento interno hay una particularidad. No es que sea la transcripción literal de los planos, sino en el reglamento interno, el acto jurídico es el reglamento interno y los planos es lo que está graficando el reglamento interno. Entonces, había un poco de renuencia por parte de los registradores, ¿no? Si poner los planos o ponerlo del reglamento interno. Por ejemplo, cuando varían áreas.
Si en los planos dice 100 metros para el departamento 1, pero en el reglamento dice 98. Entonces yo no voy a poner los planos. Pero bueno, el tribunal ha sacado su precedente. En caso de discrepancia entre datos, entre memoria descriptiva y plano de independización, prevalecen los que aparecen en de planos, debiendo extenderse conforme a este. Y lo último que ha salido también es en cuanto a la convocatoria de la Junta de Propietarios. El último presidente inscrito de la Junta de Propietarios, con periodo de funciones vencido, está legitimado para convocar al nuevo presidente de la Junta de Propietarios. Y esto trayendo la analogía del reglamento de personas jurídicas, donde sí consentía que el último presidente todavía pueda convocar solo para elegir al nuevo presidente de la Junta Directiva. Bueno, esto ha sido un resumen más o menos de todo lo que conlleva el reglamento interno. Hay muchas cosas más que hay que analizar, pero ya conllevaría toda una clase, ¿no? Y creo que tenemos otros temas que tratar en este diplomado. Gracias en todo caso, ¿ya? Hasta luego.